cuáles son los propósitos, por qué Él nos tiene en su reino. Que no se nos olvide que nosotros ahora pertenecemos al reino de la luz. Amén. En todas las críticas que yo he podido ver a través del famoso YouTube, que antes de la campaña electoral que pasamos, había muchos que presentaban todo el movimiento que se estaba haciendo, y muchos decían, es que nuestras peleas son contra tinieblas. Y no era gente cristiana, gente del mundo. Y ellos reconocen de que hay dos reinos en esta tierra: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Entonces aquí es donde podemos ver nosotros de que los que se mueven en el reino de las tinieblas, ahí se mueve todo a lo que el alma del ser humano desea. Pero en el reino de la luz está limitado. Y por eso casi nadie quiere venir al reino de la luz. Porque saben bien de que ya aquí no es que nuestro Dios venga y nos ponga cadenas, nos ponga ataduras para que nosotros no nos movamos. No, nosotros somos libres de movernos, de pensar, de actuar y todo, somos libres. Pero la gran diferencia es de que nosotros tenemos Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos advierte cuando nosotros ya nos estamos desviando del propósito de estar en los caminos de Dios, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Mientras que en el mundo, todo el que camina en el mundo camina como bien le venga, como bien le vaya, como bien piense. Entonces ahora voy a continuar con el mensaje de la semana pasada. ¿Se acuerda que era lo que estábamos compartiendo la semana pasada? Del llamado de Dios. Aquellos que en su corazón desean servirle en este tiempo de gracia que todavía está viviendo el mundo. Porque el tiempo de gracia, nosotros por gracia ya estamos aquí. Pero esa gracia se mueve en todo el mundo. Porque en este tiempo que el Señor dejó, en donde el hombre tiene que tomar su decisión a quién seguir, no dejó a que el ambiente se mueva de por sí, no, sino que el Señor, en el momento que Él se fue al cielo, desde ese momento Él le pidió al Padre que viniera el otro que iba a tomar su lugar. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él no se movió más de ahí del pueblo de Israel. Él no cruzó fronteras. Él podía cruzar fronteras, pero no. El mensaje Él lo dio exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero dejó gente preparada para que ellos iban a atravesar fronteras, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que él dijo? De que en el momento que Él se iba a venir el otro, que es igual que Él, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo mora en nosotros, sino que se mueve en todo lugar.
para tocar a los que son de Dios. El anuncio es para todo el mundo, pero no todo el mundo lo recibe. Pero aquel que es escogido por Dios, en el momento que el Espíritu llega y empieza a tocar ese corazón, ese empieza a sentir la necesidad de buscar a Dios. Alguien podrá decir, no, pues entonces, si se van a perder es porque Dios no quiere. No, el Señor, Él sacó a que todo aquel que oiga la palabra de Dios y la reciba en su corazón, ese puede ser salvo por gracia. ¿Verdad? Entonces vamos ahora a proseguir. Y yo le voy a invitar a que abramos en el libro de Isaías. Ahí fue donde nos quedamos. Pero yo quiero hablar un poco más de aquí. Isaías 43, versículo 10. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, rogamos, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones, que podamos entender el porqué de que tú hablas, Señor. Cómo tú proclamas, Padre, y proclamas a través de nosotros que oímos este mensaje y que también sale a los ambientes para aquellos que lo logren entender y oírlo, vengan a un arrepentimiento, Señor, y así busquen tu rostro. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Isaías 43, 10, leo y dice, 33. Isaías 43, 10, el Señor afirma, ustedes son mis testigos. ¿Quién está hablando ahí? Alguien podrá decir Isaías, ¿verdad? Dios. Pero es Dios, usando al profeta Isaías. Y él habla y dice, ustedes son mis testigos. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto? El pueblo de Israel tenía los mandamientos de Dios. Ya los tenía, ¿verdad? No los tenía en tablas. No los tenía en tablas escritas, los 10 mandamientos que le dieron a Moisés allá en el monte. ¿No? Lo tenían en sus corazones. Porque ellos sabían que tenían un Dios, que no eran los dioses egipcios. Ellos tenían ancianos que sabían que tenían un Dios, que ese Dios se le había aparecido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ellos eran descendientes de Jacob. 12 tribus esclavizados en el pueblo de Egipto. Entonces, de que ellos tuvieran la verdad no les servía de nada porque estaban esclavizados. Pero viene nuestro Señor con mano poderosa, con una vara que le da a Moisés y con señales, prodigios que él hizo. Ustedes saben de que para que saliera el pueblo de Israel de Egipto, el Señor llevó plagas sobre el pueblo de egipcio, plagas que atormentaron a ese pueblo durante el tiempo que el Señor le endureció el corazón al faraón. Porque
Porque el faraón decía, ya, llévatelos, pero a la vez se arrepentía y no, de aquí nadie sale. Hasta que el Señor mandó la última plaga, donde le mató al primogénito al faraón. Entonces viene Moisés y saca a ese pueblo. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque no pudo cumplir a cabalidad el mensaje que el Señor le dio a ese hombre. Porque él ya estaba cansado, él ya estaba, hermanos, de que ese pueblo lo llevó al límite, que él, no con intención, le faltó a Dios. Y eso le costó el haber podido entrar a la tierra prometida. El que anunció no pudo entrar. Fue otro el que metió al pueblo a Canaán. Bueno, ya el pueblo establecido en Canaán, que ya esa tierra fue deshabitada, el Señor sacó a todo lo que Él sacó de ahí para que su pueblo tomara poder ahí. Ahí nadie los iba a sacar. Ahí ellos tenían la promesa. Ya estando ellos ahí, el Señor levanta al profeta Isaías y les habla de que ellos son testigos del Dios de la gloria. ¿Para qué? Porque el Señor quería alcanzar otras naciones a través del pueblo de Israel. Porque la intención de Dios es que todo el mundo vaya a buscar a su Señor allá en el monte Sión, en Jerusalén. Jerusalén, allí es la ciudad bendita de Dios. Él ahí estableció que Él ahí va a poner su trono y ahí lo va a poner. No lo tiene todavía, porque Él no está aquí en la tierra. Pero allí todas las naciones van a llegar a buscar el rostro de Dios. Entonces aquí viene Isaías y le habla a este pueblo y le dice: ustedes son mis testigos, mis siervos que yo elegí para que me conozcan y confíen en mí. Oigan, ¿quién está hablando? Ya dijimos, ¿verdad? Es Dios. Dios quiere que el hombre, el que Él creó, lo creó a su imagen y semejanza, lo conozcan a Él. Ahora, hablemos algo de nosotros. Ya nosotros fuimos sacados de las tinieblas. Ahora estamos caminando en el reino de la luz. ¿Qué tanto conocemos nosotros ahora a nuestro Señor? Porque nuestro Señor es Jesucristo, ¿sí o no? Él fue el que pagó por nosotros. Entonces ahora, si Él es nuestro Señor, Él se da a conocer a los que son de Él. ¿Cuánto conocemos nosotros a Dios? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto podemos hablar de Él? Porque de eso se trata. Más adelante lo vamos a ver. En donde nosotros, así como aquí le está hablando Dios al pueblo de Israel, que ellos son testigos de Él, ahora nuestro Señor Jesucristo, en la gracia que estamos viviendo la gracia que vino a traer Jesucristo a la tierra. Tiempo de gracia, el año agradable de Jehová. Ahora que le pertenecemos a Él, Él también nos envía a nosotros como testigos de Él. ¿Qué tanto conocemos a nuestro Señor? Y si verdaderamente vamos a hacer lo que Él nos está pidiendo.
Increíble, pero se está moviendo un espíritu en donde le están hablando a la iglesia. Aquí no se están hablando a nosotros, pero a la iglesia en general están hablando de que con un propósito nos dejaron en esta tierra. Porque qué bonito hubiera sido en el momento que nuestro Señor Jesucristo aparece a nuestra vida, para que nosotros no nos sigamos manchando, no nos sigamos enredando en las cosas del mundo. Hubiera sido fácil de que ya perteneciendo a Él nos hubiera transformado, nos hubiera transportado a otro lugar donde nada que ver con este mundo que va camino a la destrucción. Porque este mundo no va a tener arreglo. No hay esperanza para este mundo, para este sistema mundo. No hay. El futuro para este mundo es que va a ser destruido. Y eso lo sabe todo ser humano que camina sobre la tierra. No lo pueden ocultar, no pueden decir yo no sabía o yo no lo sé. Todos saben de que va a haber un fin y que ese fin no es nada suave. Es un fin donde van a desear morir y no van a poder morir. Porque viene un castigo bien fuerte. Un castigo que no es forjado por manos humanas. Es un castigo que viene directamente de Dios. Va a llegar un momento que el ser humano va a negar completamente a Dios. Y que Dios nos guarde, porque también nosotros estamos con ese mismo peligro. Ya lo he dicho muchas veces, de que hay quienes han estado en esta gloria y lo han abandonado. Se han vuelto al mundo voluntariamente. Pero aquí lo que yo sigo es que el Señor les llama siervos, elegidos, que confían en su Señor. Porque si una cosa tenemos que ver es de que el Señor nunca abandona a aquellos que Él envía a algo con propósito. Nunca el Señor abandona a sus siervos. Ahora también veamos de que el Señor no los envía en donde son intocables. Porque cuando el Señor... dígame, ¿qué ejército va a la guerra contra un enemigo que no le va a hacer daño? ¿Ah? Si no, preguntémosle a aquellos que están peleando allá en Ucrania contra los rusos. Cuando los soldados ucranianos van en contra de los rusos los reciben con pasteles, con gaseosas, con snacks. ¿Ah? No están ahí esperándolos con cañones, con todo ese armamento para matar. Hermanos, nosotros pertenecemos al reino, pero también somos ejército de Cristo. Y un ejército cuando va a la batalla no va a ir a vacacionar, va a ir a pelear. Y a nosotros nos han anunciado que nuestras luchas no son contra carne y sangre. No es que yo vaya en contra de un soldado, así literalmente. No es de que yo vaya y me enfrente a otro igual que yo. No. Yo voy a pelear contra potestades, contra principados, que se mueven en regiones de maldad, que se mueven en los ambientes que yo no puedo ver.
Pero que hay uno, que es el que me salva de todo eso, cuando yo estoy en la voluntad de Dios. Pero si yo no estoy en la voluntad de Dios, esos me pueden arrastrar, me pueden pisotear, me pueden hacer todo lo que ellos quieran hacer. ¿Por qué? Porque yo voy descubierto, no llevo la armadura del Señor. Pero cuando me pongo la armadura del Señor, podrán venir en contra de mí 10,000 a mi lado, 1,000 del otro lado, y nadie me tocará. ¿Por qué? Porque estoy en el orden de Dios. Estos aquí, el Señor los envía. ¿Para qué? Para que lo conozcan a Él y confíen en Él y entiendan que Él es. Porque aquí dice, y entiendan quién soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Amén. Dios es Dios. Así es. Pero el hombre se ha levantado dioses. Y aparte de los que se ha levantado, se han manifestado otros enemigos que se ponen como dioses. Y el hombre que no tiene a Dios en su corazón va en pos de todos esos dioses. Que el Señor le habló al pueblo de Israel: no te harás otros dioses, no te irás detrás de otros dioses, no servirás a los Baales. Esa es la orden de Dios. Vive para mí, yo soy tu Dios. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Dios le habla al Dios de Jacob, le está hablando a todo el pueblo de Israel. Amén. Pero ellos no entendieron y se fueron detrás de otros dioses. Le dieron la espalda a Dios. Cuando Dios envía a Jeremías y le dice de que vuelvan a Él y que hagan los mandamientos del Señor, que lo pongan por orden, vienen ellos, dijeron: no le vamos a obedecer, vamos a hacer nuestra voluntad. Literalmente este pueblo le habló al profeta así. ¿Por qué el hombre tiene que ser duro de corazón, mi amado hermano? Cuando lo que están buscando, le están hablando para salvar su alma, que ese es el interés de Dios, de salvar nuestra alma. Bendito Dios, nosotros ya estamos ahí, hermanos. Nosotros, nuestra alma ya no tiene que ir a probar la muerte eterna. La muerte eterna es ya no tener nada con Dios. Amén. Que Él nos dé la espalda. No, aquí dices, fuera de mí no hay otro Dios. Solo yo soy el Señor. Fuera de mí nadie puede salvar. Salvar, aquí habla el Señor de salvar. ¿Salvar qué? El Señor, desde el momento, ¿cuántas veces lo he dicho? Desde el momento que el Señor ve cómo su criatura, su hijo, que Él mismo lo formó con sus manos y lo hizo del polvo de la tierra, Adán, Él lo puso en un jardín, hermano, no lo puso a labrar tierra estéril. El Señor, el propósito de Dios de hacer a Adán no era para que él se fuera a reventar el lomo trabajando una tierra árida en donde no producía nada. No, el Señor agarró a Adán, pero antes hizo un jardín para que luego lo metió al jardín y viviera ahí plácidamente, hermanos. Adán, en el momento que empezaba a cansarse, se iba a pegar su descanso y luego se levantaba, le daba hambre, iba nada más solo a agarrar, porque ahí estaba la provisión. Dios no quería lo peor para nosotros. Pero ¿por qué llegamos al caos que estamos viviendo?
¿Por qué se tienen que levantar hombres todavía con temor de Dios como el que va a gobernar dentro de poco este país? Y ahora están no solo los ambientes de este país, sino que ahora los del mundo entero están va de esto y lo otro. Y hay una gran controversia porque hay gente que este país ha entrado y está ocasionando cosas bien horribles, y entonces dicen, no, pues hay que sacarlos. Unos están a favor, otros en contra, unos dicen que hay injusticia. ¿Cómo es eso que van a separar aquí, van a separar allá? ¿Cómo es eso de que es una ingratitud, ese es un hijo del diablo, es esto, es una mezcolanza de pensamientos que estamos viviendo ahora? Pero si vamos a tiempos bíblicos, cuando Dios despojó las naciones para que el pueblo de Israel, al entrar a poseerlas, no hubieron matanzas ahí. A todos. Hasta animales. No, Dios, y yo aquí yo no estoy hablando en dónde me va a caer juicio, porque es la palabra de Dios. Cuando Él ordenó, extermina con todo. Ahí matarás desde hombres viejos, mujeres, hijos, niños de pecho, todos se van al exterminio. ¿Para qué? Para que su pueblo poseyera esas tierras. Mi amado hermano, ¿un Dios injusto? ¿Qué cree usted? No. ¿Que Dios es injusto? No. Que Él haya dicho, ese niño, atraviésalo con la espada. ¿Saben una cosa? Esos tiempos estaban viviendo en donde la maldad estaba tan extendida, donde ahí ya no había temor de Dios. La gente que estaba ocupando esas tierras cananeas eran los descendientes de aquellos que se habían mezclado con criaturas que el Señor tenía allá en el cielo, y bajaron y tomaron a mujeres, que lo hemos estado viendo. Ya habían mezclas ahí. Esa gente ya vivía bestialismos, hermanos. No había temor de Dios. Y el Señor hizo exterminios para que su pueblo santo lo ocupara. Pero su pueblo no lo entendió. Y por eso fueron también sacados de ahí. En el año 70 después de Cristo entró Roma con su ejército y fue a destruir todo, porque no entendieron el Dios que ellos tenían. Pero aquí el Señor les está hablando y que son sus testigos. El Señor afirma: yo lo anuncié y lo proclamé, yo los he salvado. No lo hizo un Dios extraño, ustedes son mis testigos. Una vez más, desde siempre yo soy Dios, nadie puede librar de mi poder, nadie puede deshacer lo que yo hago. Aquí Dios, cuando Él se propone hacer algo, aquí el pensamiento del hombre viene a hacerse por un lado, porque es la voluntad de Dios que se hace. Aunque lo vean como lo quieran ver. Aquí todas esas críticas, todo eso que los movimientos raros que se mueven ahora en la tierra no son nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que el Señor va a limpiar la tierra. Y Él, antes de hacer eso, está hablando para que vengan a un arrepentimiento y se vuelvan a Dios. Pero sabemos que el sistema mundo
no se va a volver a Dios. Sabemos que el sistema mundo va a la destrucción, pero dentro del sistema mundo todavía hay quienes tienen que oír el mensaje de salvación y a quienes el Señor quiere enviar. Ya aquí esta gente a quien le habló Isaías ya no están más en la tierra. Los que entendieron lo hicieron y los que no también van a compadecer delante de Dios. Porque aquí nadie se escapa delante de Dios. Entonces, vayamos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver por dónde nos manda el Señor. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 26. Versículo 25 voy a leer del Evangelio de Juan 15, 25, y dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, todavía aquí en la tierra, le habla a sus discípulos. Pero esto sucede porque tiene que cumplirse las palabras que están escritas en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Allá en Isaías, el Padre le habla al pueblo de Israel y les dice de que ellos son sus testigos, que ellos eran los que tenían que proclamar las buenas nuevas. Pero como ese pueblo se negó, el Señor envía, o sea, el Padre envía a nuestro Señor Jesucristo porque la promesa estaba. ¿Saben ustedes de que cuando este pueblo no entendió el propósito de Dios, el Señor le habló hasta Malaquías? Hasta Malaquías el Señor le habló. Después de Malaquías vino un oscurantismo en el pueblo de Israel. Dios ya no habló más. Lo mismo que cuando allá acababan de entrar a la tierra prometida y dice que Josué, que los había metido a la tierra y entregó en la tierra a cada uno de los hijos de Jacob. Josué murió la generación que había entrado con él, murieron todos. Y ya nadie habló más de Dios. Y dice que todos vivían su voluntad. Se fueron tras otros dioses, le sirvieron a los Baales, y vino el Señor y levantó enemigos contra de ellos. Porque el mismo Dios levantaba enemigos al pueblo de Israel. Para que vieran de sus malos caminos. Ahí el Señor no les habló por mucho tiempo. Hasta cada vez que el Señor levantaba un juez, ese pueblo volvía a Dios. Ese juez moría, el pueblo se descarriaba nuevamente. Y ese ha sido el caminar de Israel sobre la tierra. Por eso que están como están.
Vino nuestro Señor Jesucristo y no lo recibieron. Y aquí el Señor, aquí todavía como Jesús le habla a sus discípulos y les dice, ellos me odiaron sin motivo. Levantaron odio contra su Señor. Pero ¿qué es lo que le dice a su discipulado? Versículo 26 dice, pero cuando venga el defensor que yo voy a enviar, el Espíritu Santo que yo le acabo de mencionar. De parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. El testigo principal sobre la tierra, el que se está moviendo ahora, en la actualidad, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se ve, ¿verdad? ¿Quién ha visto el Espíritu Santo? Yo creo, ninguno de nosotros. Pero nosotros sabemos que Él está aquí. Amén. Él habita en nosotros. Así es. Todo el mundo cree que el Espíritu Santo habita en cada uno, aunque ande como ande. No. El Espíritu Santo se mueve en todo lugar. Porque Él es omnisciente. Él es Dios. Él habita en nosotros. Y si nosotros oímos la voz del Espíritu, nosotros vamos a caminar como Él quiere que caminemos para nosotros ser verdaderamente testigos de Él. Porque nosotros llevamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo y somos nosotros que presentamos la imagen de Cristo Jesús aquí en la tierra. Amén. Así es. Y luego dice, y ustedes también serán mis testigos, porque han estado conmigo desde el principio. A su discipulado el Señor le habló a ellos y les dijo, Él, el Espíritu que va a venir, Él va a ser mi testigo, pero ustedes también, porque ustedes están conmigo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, cuando Él se presentó a sus discípulos y les dijo, ustedes, ahora yo, así como mi Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes y vayan a las naciones y hagan discípulos para mí. El Señor en ningún momento le dijo, hagan sus discípulos cada uno de ustedes, vayan y hagan su imperio cada uno. No. El Señor, el mandamiento que dio fue, vayan y hagan discípulos para mí, enseñándoles lo que yo les enseñé a ustedes. Ya los apóstoles ya no están. Pero la palabra traspasó fronteras. Pablo, ¿hasta dónde llegó? Porque Pablo, hermanos, a Pablo no lo podemos excluir aquí. Ustedes han estado conmigo desde el principio. Una cosa que tenemos que ver. Una cosa que tenemos que ver es que cuando nosotros empezamos, Pablo no estuvo con el Señor. Pablo no estuvo en el discipulado de Cristo. No. ¿Verdad que no? Entonces, no fue exclusivamente el mensaje exclusivo para los 12 que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, sino para todo aquel que entienda el llamado. Porque ahora yo le voy a invitar que vayamos a Hechos, capítulo 8. Hechos
8. Le iba a leer cuando nuestro Señor Jesucristo se le apareció a sus apóstoles después de que Él murió y resucitó, y estuvo con ellos 40 días hablándoles del reino. Entonces cuando nuestro Señor les dio la gran comisión, les dijo, pero antes ustedes no van a salir de aquí. Antes ustedes van a ir al aposento y ahí ustedes van a recibir poder. Porque el Señor nunca manda a nadie que no tenga conocimiento, tenga entendimiento de lo que va a hacer. Nosotros tenemos espíritu. Y una cosa que el Señor les dijo, cuando ustedes estén enfrente de tribunales, no preparen argumento para hablar, porque en el momento que ustedes tengan que hablar, el Espíritu va a hablar por ustedes. Nosotros tenemos espíritu, hermanos. El Señor lo que busca es voluntarios. Aquí veamos. Cuando Pablo era Saulo, dice, versículo 1 del capítulo 8 de los Hechos, y Saulo consistía en su muerte. Cuando Saulo era un jovencito, él presenció el momento en que los ancianos de Israel contendieron con Esteban, uno de los diáconos que el pueblo escogió para que él sirviera las mesas. Pero una cosa es servir las mesas, otra cosa es cuando el Señor lo usa para que manifieste el poder de Dios. Mi amado hermano, Esteban, lleno del conocimiento de Dios, les empieza a hablar a esta gente y dice que ellos crujían los dientes porque no querían oír la verdad. A tal grado de que ya no pudiendo más, agarraron piedras y empezaron a apedrear a Esteban hasta matarlo. Y entonces, cuando Esteban ahí sí que lo estaban crucificando a pura piedra, las ropas se las fueron a poner a los pies de Saulo y él consintió, porque ya Saulo era un discípulo de, ¿cómo se llama Gamaliel, porque él creció a los pies de Gamaliel, un maestro de la ley allá en Israel. Y aquí es el pasaje que estamos leyendo, donde dice, Saulo consintía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Aquí se cumplió cuando el Señor le dijo a los apóstoles y les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en los confines de la tierra. Hasta el día de hoy. Hubo persecución, pero la palabra de Dios, esa gente que iba huyendo, no iba con la boca cerrada, porque donde quiera que llegaban, anunciaban el evangelio de Cristo Jesús. Donde quiera que llegaban, había gente que se salvaba porque era la obra del Espíritu Santo obrando en esos hombres. Y no solo hombres, mujeres también. Entendieron el mensaje. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando en casas por casas, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Hermanos, eso es tremendo. Amén. Esos tiempos van a volver. Porque el mundo está en un ocaso en donde ya no hay más que únicamente recibir el castigo, pero antes tiene que venir un avivamiento en donde el evangelio de Cristo Jesús va a ser proclamado a la manera de los hechos. Amén. Aleluya. Ahora, mi amado hermano, ¿estaremos nosotros en ese programa? Esto es increíble, increíble. Ay, mi amado hermano, esto es tremendo. Aquí dice, capítulo 9 de los Hechos, versículo 1. Cuando no hay esperanza. ¿Ustedes creen de que Saulo tenía esperanza para su salvación eterna? Saulo no había entendido. Él era un fariseo sin tacha, que nadie lo pueda señalar, porque era un religioso de esos que ahí no entra nada. Era tan religioso que seguía a su maestro. Pero oiga, que el Señor cuando se propone algo, mi amado hermano, ay, Señor, es que ese Señor maravilloso no se le escapa nada. Dice, me voy a extender un poquito, me va a tener un poquito de paciencia, pero es importante leer esto. Dice, Saulo aún respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En ese tiempo, a los discípulos de Cristo todavía no les llamaban cristianos, les llamaban los del camino. ¿Por qué le llamaban los del camino? Porque ellos iban esparcidos en todo lugar. Acuérdense que en el primer mensaje de Pedro fueron 5,000 o 3,000 que recibieron a Cristo Jesús. No eran pocos. En el segundo sermón fue algo semejante. Entonces no eran pocos los que iban huyendo de los hombres de la ley. Entonces, aquí Saulo va a pedir cartas al sumo sacerdote. No fue ni siquiera a Roma, hermanos, no fue a las autoridades superiores de ese tiempo, fue a los religiosos, al sacerdote. Pidió cartas, ¿para qué? Para agarrar a cuanto cristiano encontrara. Pero ¿qué dice el versículo 3? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ay, hermano, ya Saulo tirado en tierra, ¿qué podía hacer? ¿Dónde estaba el poder que tenía Saulo?
en ese momento? ¿Quién estaba enfrente de él? Ay, hermano. Increíble. Nuevamente, increíble. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Mire con qué respeto. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Ay, hermano, esto sí que es tremendo. Yo soy Jesús. Saulo, ¿dónde está tu poder? ¿A quién estás asolando, Saulo? ¿Cuántos llevas en tu lista? Porque Saulo ahí ya tendría que tener una buena lista de creyentes que ya había mandado al circo romano para que fueran antorchas, ya no para Faraón, sino que para el César. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí el Señor está enfrentando a Saulo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Híjole, esto sí es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque Saulo, ¿cómo estaba? Tembloso y temeroso. El Señor le pudo haber dicho: Saulo, con ese temblor que tienes, tú no me sirves para nada. Con ese temor que tú tienes, tú no me sirves para nada. Es lo mismo que nos están hablando a nosotros. Si nosotros temblamos ante las tinieblas que están enfrente de nosotros, no le servimos a Jesús para nada. Si nosotros mostramos nuestro temor al enemigo, no le servimos para nada a nuestro Señor. Y lo que estamos haciendo es perder el tiempo, porque todavía no se nos ha manifestado el Cristo de la gloria. Amén. Porque Él es todo poder. Amén. Y Él dijo: yo ya he vencido. Yo ya vencí al mundo. Así es. Temeroso y tembloroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Saulo, primero te vas a preparar. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Es lo mismo que nos están hablando a nosotros. Cierre sus ojos, mi amado hermano. Aquí hay más. Aquí hay más. Y aquí podemos no solo terminar la noche, sino seguirla. Pero siempre hay un tiempo. Déjeme decirle, nos están mandando a Damasco, porque ahí se nos va a decir qué hay que hacer. Cuando llegó Ananías, que es ahí el único lugar donde él aparece, el Señor le dijo: ve a la calle derecha, ahí vas a encontrar a un hombre que está orando. Vas a orar por él. Ay, hermanos, esto es tremendo. Ananías cuestiona al Señor todavía y le dice: Señor, ¿tú sabes quién es ese hombre?
Nadie quería acercarse a Saulo, hermanos. Le tenían temor. Al que le tenían temor estaba temblando ahí, esperando que llegara un temeroso a orar por él. Así es, hermano. Si usted se pone en la mano del Señor, con ese temor, con ese temblor, va a ir a derribar fortalezas, va a ir a derribar potestades que tienen aprisionados, cegados a hijos de Dios. Pero hay que tener ese poder del Espíritu Santo y oír su voz. Con esto hemos terminado. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más nos has hablado, Señor. Ayúdanos a poder entender a cabalidad, Padre, para poder hacer el cometido delante de ti. Guarda a mis hermanos, guárdalos, Señor. Revélate, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Aquellos que han de oír este mensaje también toca sus corazones, Señor. Porque ellos también pueden ser instrumentos en tus manos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.